estás? Muy buenos días, muy buenas tardes. Te doy la bienvenida a la capacitación de la gestión 2025. Ya anteriormente hablaron diferentes niñas abarcadas en el grupo 200. Ahora te hablaré de las niñas 300, 310 y 315, en lo que abarca la planeación y ejecución de la auditoría. ¿En el entorno de qué? Del conocimiento del cliente, determinando diferentes factores de riesgos establecidos en la norma. Si bien nosotros vamos a tener un resumen abarcando generalidades de la norma internacional, te sugiero que vayas a darle una lectura a las niñas, ¿no? Para que tengas un amplio panorama sobre lo que se quiere de esta niña y lo que pretende que nosotros como auditores ejecutemos en el trabajo de campo de la auditoría. Mi nombre es Vilmar Jaime Laruta Aguirre y te doy la bienvenida. Como te dije, vamos a hablar sobre las normas internacionales de auditoría y en lo que abarca mi presentación, estaríamos hablando sobre la evaluación de riesgos y respuestas a los riesgos evaluados, que abarcan en la NIA 300, responsabilidades del auditor en planificar la auditoría, la NIA 310, conocimiento del negocio, del entorno del cliente, y bueno, también la NIA 315, que es la comprensión de la entidad y de su entorno y análisis de riesgos y distorsiones significativas. Perfecto. Eh, la norma internacional de auditoría, planeación de una auditoría de estados financieros, ¿qué nos presenta? Presenta la responsabilidad que tiene un auditor de planear la auditoría de estados financieros, y la planeación involucra establecer estrategias, diferentes tipos de estrategias, porque no se olviden que abarcamos diferentes tipos de clientes, como ya sea en el rubro comercial, industria, sector regulado, ONGs o entidades sin fines de lucro, que abarca diferentes tipos de empresas, ¿ya? Y desarrollar un plan de trabajo para la auditoría, lo que le permite al auditor organizar, ¿no? Administrar de manera apropiada el trabajo de auditoría, garantizando un trabajo eficiente y efectivo. De la misma manera, le permite seleccionar un equipo de trabajo competente, con las capacidades necesarias para el desarrollo del trabajo. Para la planeación de la auditoría, el auditor debe tener en cuenta la entidad y su entorno, donde pueda establecer los marcos de referencia legal y determinar procedimientos de evaluación del riesgo, aspectos importantes para el desarrollo de la auditoría, teniendo en cuenta que la planeación es un proceso continuo e interactivo. ¿Cuál es el objetivo de esta NIA? El objetivo es que el auditor debe planear la auditoría para realizar un trabajo efectivo y apropiado, ¿ya? Donde evaluará las relaciones con el cliente, cumplimientos de requisitos éticos e independencia y el entendimiento del trabajo. Como les decía, nosotros vemos diferentes sectores en los cuales nosotros podemos aplicar diferentes tipos de programas. Yo no voy a utilizar un programa de auditoría de una comercial para analizar o evaluar o ejecutar un trabajo de campo en una empresa industrial. Son dos rubros muy distintos. Entonces nosotros tenemos que primero planificar y donde podamos evaluar diferentes conceptos y tener un entendimiento del trabajo que realiza nuestro cliente.
Perfecto. Eh, Como les decía, el auditor debe planear la auditoría para realizar un trabajo efectivo y apropiado. Y los Y el socio del trabajo o el supervisor y los miembros clave del equipo de trabajo deben participar en la planeación de la auditoría, lo que permite que nosotros establezcamos algunos requerimientos específicos, como ser la participación de miembros clave, como les mencionaba, ya sea del encargado de auditoría, y actividades preliminares del encargado, que son cuáles. Eh, El que permite es el intercambio de experiencias e ideas que pueden ser útiles al desarrollo de la estrategia general de la auditoría, y es quien determina también las actividades preliminares del trabajo, de acuerdo con las normas internacionales de auditoría. El auditor debe desarrollar actividades preliminares al desarrollo del trabajo que también están implicadas en la prevención, de acuerdo con la norma de auditoría, con la NIA 210, que lo han podido conocer previamente. Señala que, deme un momentito, que el auditor debe aclarar los términos de trabajo con la administración en relación a la norma 220, que debe evaluar el cumplimiento de estos requisitos y la independencia de los procedimientos en relación a la continuidad del cliente y del trabajo de auditoría. Estas actividades preliminares son primordiales al momento de identificar la información que pueda afectar la planeación. O sea, primero nosotros, ¿qué hacemos? Determinamos un requerimiento de información en el cual podamos establecer cuál va a ser nuestra información sustentable, nuestra información que nosotros, que nos sea pertinente en analizar y revisar en relación a la información financiera del cliente. ¿Ya? Es lo que nos establecía la NIA 210, que el auditor debe aclarar los términos de trabajo con la administración. Y como les decía, la NIA 220, que el auditor debe evaluar el cumplimiento de los requisitos éticos y de independencia. Nos cabe resaltar que nosotros somos independientes al cliente, no tenemos una relación de dependencia. Los requerimientos, continuamos. Igualmente, para la planificación y que nos permita que el auditor mantenga esa independencia y capacidades necesarias para el trabajo y que evite cualquier malentendido con la organización, debido a que se establecen claramente los términos del trabajo como los requieren las normas internacionales de auditoría, describiendo su alcance, oportunidad y dirección, basándose en una estrategia general para alcanzar los objetivos y cumplir con la programación, que se establezca así como determinar los recursos necesarios para el desarrollo de la auditoría. De la misma manera, la planeación debe tener en cuenta los procedimientos requeridos por las normas internacionales de auditoría, como son los procedimientos de la evaluación de riesgo y los procedimientos adicionales que se requieren para la estrategia general, para desarrollar una auditoría apropiada. Las tenemos, continuamos con las actividades de planificación, la documentación que es muy importante para nuestro análisis, para nuestra revisión, para eh, el sustento de nuestros papeles de trabajo, para esa documentación de soporte que nosotros podamos adjuntar, ¿no? Y bueno, las consideraciones adicionales en los encargos de auditorías iniciales. Cabe resaltar que la auditoría puede abarcarse en dos aspectos: las auditorías de primer año como las auditorías recurrentes. Las auditorías del primer año tienen la particularidad que nosotros entramos como primera vez a evaluar estos estados financieros, en los cuales
nosotros tenemos eh, que realizar el ejercicio bajo una norma de auditoría que establezca- establece que nosotros debemos ir a revisar los papeles de trabajo del anterior auditor para ver cómo ha determinado y ha planificado su opinión, ¿no? Y bueno, ¿para qué también lo solicitamos ir a revisar sus papeles? Para ver esos saldos iniciales con los cuales ha partido nuestra gestión de auditoría, ¿no? O la gestión actual que estamos auditando, ¿no? Entre las auditorías recurrentes, significa que nosotros ya hemos participado de este cliente, ¿no? Hemos sido recurrentes. Entonces, es, el, es en el trabajo de campo donde ya no determinamos ciertos procedimientos, ya nos revisamos los papeles de trabajo, porque ya nos, como auditores recurrentes, nosotros tenemos una base en lo cual se determinan los anteriores eh, importes establecidos en los estados financieros. Nosotros podemos pedir ese backup del cliente que hemos auditado anteriormente, los papeles de trabajo que podríamos revisar, y entonces tenemos esa información, ¿no? Entonces ya obviamos algunos procedimientos. La NIA 310, si bien ya hemos hablado sobre la NIA 300, se entiende sobre la planificación de la auditoría. Ya cómo vamos a ejecutar y cómo está establecido. Tenemos en los programas, hacemos una etapa de planificación, el entendimiento del cliente, hacemos el análisis financiero, determinamos cuál es el ciclo crítico del cliente. eh, Determinamos diferentes programas de auditoría, hacemos los requerimientos, entonces hacemos toda esa etapa de planificación, ¿ya? Para posteriormente entrar a un conocimiento del negocio establecido en la NIA 310, ¿ya? Sobre la NIA 310, eh, anteriormente les hablaba sobre lo que son las auditorías recurrentes y auditorías, bueno, de primer año. Quisiera que determinemos unos acápites principales como unas consideraciones adicionales para trabajos de auditoría de primer año. Para empezar el trabajo de auditoría de primer año, el auditor debe realizar los procedimientos establecidos en la norma de auditoría internacional 220 relacionados con la aceptación del cliente y comunicarse con el auditor anterior en cumplimiento con los requisitos éticos, además de llevar a cabo procedimientos necesarios para el trabajo, como comunicaciones con la administración y encargos del gobierno corporativo para iniciar el trabajo. Esto les hablaba por la auditoría de primer año, establecidos en la NIA 220, que nos establece que nosotros debemos revisar como procedimiento esos papeles de trabajo, cómo han sido determinados los saldos que están en el dictamen de auditoría, que están en el informe de auditoría financiera. Entonces nosotros hacemos una validación de esos saldos que nos respaldan los papeles de trabajo que nosotros estamos yendo a revisar. Continuando, les ponía un poco de puntapié final para esta NIA 300. Continuando con la NIA 310, nosotros nos abarcamos al conocimiento del cliente. A la NIA 310, al conocimiento del negocio, mejor dicho. ¿Ya? La NIA 310 establece las normas y directrices sobre la importancia del conocimiento del negocio para el auditor en todas las fases de la auditoría. El objetivo principal es que el auditor obtenga un conocimiento suficiente del negocio del cliente para identificar y comprender tres aspectos muy importantes: eventos, transacciones y prácticas. ¿Cuál es su entorno? ¿Qué tipo de transacciones realiza?
qué tipo de prácticas contables realiza. Perfecto. Es muy diferente que nosotros estemos evaluando o auditando una institución sin fines de lucro o con una industrial. Estas ONGs por lo general no mantienen un inventario, no mantienen almacenes, no mantienen aquel control de activo fijo muy fuerte o sus bienes de uso. Entonces, las ONGs manejan continuo, son pocas a través de los financiamientos que tienen, son pocos los que tienen más en activo en muebles, equipos de computación y para de contar. Mientras que en las industriales se ven enormes cantidades a nivel de importes, como también de cantidades de inventarios, y bueno, son otro tipo de ejercicios. Y estoy obligado a realizar como auditor, realizar una prueba de control de verificación de esos inventarios en el lugar, de manera in situ. Tengo que presentarme, hacer una inspección física, ¿no? Cosa que no lo vamos a realizar en una ONG. Porque tenemos diferentes sectores, como ser la ASFI, que son entidades reguladas, entidades financieras, eh, valores, SAFIs, y entonces cooperativas. Tenemos diferentes entidades que están reguladas por la autoridad de supervisión del sistema financiero, como también tenemos las que están reguladas por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, la APS, las compañías aseguradoras que también realizamos en los servicios de auditoría, que son otros programas, ¿no? O sea, son diferentes normativas. Y bueno, tenemos ahí infinidad de entidades sin fines de lucro llamadas ONGs, ¿no? Que en las cuales realizamos también nuestro servicio, pero digamos, teniendo otro tipo de enfoque, determinando transacciones, el tipo de práctica, que la contabilidad, eh, cómo es realizada, entonces si está debidamente respaldado, si cuenta con un sistema y cómo está controlado, todo ello, ¿no? Tenemos también las entidades del sector público, a los cuales igual prestamos nuestros servicios. Entonces, son diferentes entidades de diferentes sectores, rubros, en los cuales nosotros debemos interactuar de manera previa para tener un conocimiento del cliente. Eh, el objetivo de esta NIA es la obtención del conocimiento. Antes de aceptar el trabajo, cuando lo hace la unidad de propuestas, ¿no? El auditor debería obtener un conocimiento preliminar de la industria y de los dueños, de la administración y operaciones de la entidad que va a ser auditada. Posterior a la aceptación se obtendrá información adicional. ¿A través de qué? A través de un proceso continuo y acumulativo de recolección y evaluación de la información y relacionar el conocimiento resultante con la evidencia de auditoría e información en todas las etapas de la auditoría. Cuando yo me refiero a aquella evidencia de auditoría suficiente, es aquella documentación que me sirve a mí para que yo pueda tener un análisis sobre eh, las transacciones y si éstas están debidamente soportadas por esa información. Varias veces ya hemos observado que no está debidamente autorizado el comprobante, que no cuenta con los respaldos suficientes, que no se determina la trazabilidad de esa transacción. Entonces es nosotros donde actuamos y tenemos ese conocimiento previo a través de un requerimiento de información, donde nosotros establecemos previamente cómo va a ser la ejecución de nuestro trabajo. Si bien la NIA 300 nos habla de la planeación, pero la NIA 310 nos habla sobre
conocimiento que tenemos que tener sobre este cliente. Ya nos hemos adjudicado o que ya se firma el contrato y donde vamos a ingresar a realizar nuestro trabajo de campo, donde se debería determinar que la experiencia previa, reuniones de validación, tenemos reuniones de validación cuando ya vamos generando observaciones, entonces vamos generando descargos, vamos generando esa interacción de que no puede ser que el auditor tenga un, un nivel de que no esté identificando transacciones específicas del rubro, cosa que no debería pasar. Entonces es donde la administración nos aclara, ¿no? Nos aclara sobre que o hay una normativa específica que no, nosotros estamos exentos de estos procedimientos, nosotros estamos exentos de esta presentación. Entonces hacemos un análisis previo en en este conocimiento de cliente. Tenemos reuniones con la unidad de auditoría interna, que en las reguladas, la mayoría de las veces, es nuestro nexo de información con las demás áreas, con el área comercial, área administrativa, área de finanzas, eh, de, de administración de activos fijos o de personal, que hay ratos es una la administración. Entonces, prácticamente la unidad de auditoría interna nos da también ese nexo, es nuestro nexo con las diferentes unidades. Tenemos los manuales que eso nos sirven para determinar también, para no estar tan desfasados en lo que son nuestros programas de auditoría. Eso es un sustento y un soporte sobre el nivel de las transacciones, sus niveles de autorización. Entonces, es un soporte documentario muy importante. Las circularizaciones que realizamos a fuentes terceras, llámese bancos, seguros, abogados, ¿qué más? Hacemos la circulación para cuentas por cobrar, cuentas por pagar, llámese proveedores, acreedores. Entonces realizamos ese tipo de circulación, que es una fuente de información tercera que nos ayuda a tener un conocimiento cierto sobre diferentes transacciones que nosotros las hemos establecido, puede ser a muestra o en un conjunto total. Como les decía, establecemos muestras, ¿no? Tenemos la programación de verificaciones, como también tenemos el conocimiento del riesgo inherente, a que está supeditada la la entidad que estamos auditando o el cliente que estamos auditando. Nosotros tenemos que conocer también cuáles son sus riesgos inherentes, como también nosotros como auditoría, de establecer cuáles son nuestros riesgos inherentes. ¿Ya? Posteriormente tenemos la NIA 315. Abarcando la NIA 310, haciendo como un recuerdo, la NIA 310 nos habla sobre aquella planificación previa que deberíamos determinar. Posteriormente nos respaldan la NIA 310 donde nos dice que nosotros deberíamos tener un conocimiento del cliente de manera inherente sobre todas las actividades que realiza, cuál es su entorno. Todo ello es lo que debería conocer. Y posteriormente nosotros, a través de esa planificación y ese entendimiento del cliente, pasamos a tener un entendimiento de la entidad y su entorno y evaluación de los riesgos de representación errónea de importancia relativa, que nos abarca la NIA 315. Esta NIA de la responsabilidad que tiene el auditor es de identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros. El objetivo del auditor es identificar y valorar los riesgos de incorrección material debido a fraude o error a través de eventos, transacciones y prácticas. ¿Qué nos quiere decir? Que nosotros deberíamos determinar en el caso de que tenemos los archivos generales y en la etapa de planificación, cuando nuestro supervisor o nuestro gerente de auditoría nos dice, perfecto, realizamos planificación,
Realizamos el análisis de diferentes archivos generales. Por lo general tenemos el archivo general de la materialidad, de planificación, conocimiento del cliente, de riesgo inherente y bueno, en este archivo general de materialidad es donde podemos establecer el nivel de materialidad o el error tolerable. Entonces, en este nivel de materialidad nosotros establecemos un importe en el cual eh, nos da el techo en el cual nosotros podamos determinar qué observaciones a nivel importe las podemos considerar como materiales o de incorrección material. Si repito estas imágenes es porque nos abarcamos a todo este tipo de clientes también. El objetivo del auditor es identificar y valorar los riesgos de incorrección material debido a qué? A fraude u error, tanto en los estados financieros como en las afirmaciones. ¿A través de qué? A través del conocimiento y de su entorno y a través de un control interno. El control interno no es un informe, no es una hoja. El control interno es aquellos procedimientos que tiene el gobierno corporativo, la administración o el cliente sobre el interior de sus operaciones, cómo están procediendo. Y mientras éstas sean vulneradas o no practicadas de manera correcta, entonces se está determinando a que puede existir fraude o error. Ahí podemos determinar que hay factores sectoriales, factores normativos, factores externos y ausencia de un conocimiento del control interno de la entidad. Esto se hace un círculo y entonces es lo que nos llegaría a determinar incorrecciones materiales. ¿Para qué? Para que posteriormente éstas modifiquen la opinión del auditor. Anteriormente determinar una opinión con salvedades. Ahora una opinión modificada. En las afirmaciones que podríamos tener son manifestaciones de la dirección explícitas o no, incluidas en los estados financieros que digan, bueno, hemos tenido estos aspectos que, bueno, han surgido de esta manera, ¿no? Son representaciones que tenemos por parte del gobierno corporativo. El riesgo de negocio, perdón, si me permiten un momento, por favor. El riesgo del negocio es riesgo derivado de condiciones, hechos, circunstancias, opciones u omisiones significativas. Podríamos haber tenido fiscalizaciones de parte del Servicio de Impuestos Nacionales, en los cuales, bueno, se esté surgiendo un plan de pagos o no estemos cumpliendo ese plan de pagos, fiscalizaciones, supervisiones, eh, ausencia de algún documento que me respalde alguna exención o algún procedimiento. Entonces, hay incorrecciones materiales que mm, pueden ser, como decía, como dicen, ¿no? Acciones u omisiones significativas, que el, el derecho propietario de diferentes activos fijos, llámese terrenos o edificaciones, no esté perfeccionado a la entidad que estemos auditando, esté a nombre del otro dueño. Y entendamos que el activo fijo a nivel de terrenos o edificaciones representa me atrevería a decir, el 85% del margen del total del activo fijo. Entonces, es algo que no puede modificar mi opinión que no tengamos un respaldo contractual de las cuentas por cobrar, que en las comerciales excede millones y representa prácticamente el 90% de los estados financieros. Y pero que estas cuentas por cobrar no estén debidamente respaldadas. Eso me da un puntapié para que yo me enfoque en ese ciclo crítico que he establecido, en mi planificación de auditoría. Ausencia de conocimiento del control interno. Como les digo, el control interno no lo confundamos, que es el informe que nosotros generamos después de nuestro trabajo de campo. No, el control interno es aquellas operaciones inherentes o a través de los procedimientos establecidos por la
entidad, gobierno corporativo, la empresa, como quieran llamarlo, el cliente en general. El proceso, o sea, que tengamos una ausencia de conocimiento del proceso diseñado e implementado por los responsables con la finalidad de otorgar una seguridad razonable. Que los funcionarios, trabajadores no tengan conocimiento de eso, esto nos llama mucho la atención y tendría que llamar mucho. Y a través de los procedimientos de evaluación de riesgo, que nosotros podamos identificar y evaluar los riesgos de incorrección material. Es lo que va marcado y el objetivo de esta niña. Como les decía, prácticamente es eso lo que nos abarca la NIA 315, que nosotros podamos determinar esos procedimientos, o sea, de incorrección material, y que nos ha ayudado que nosotros para establezcamos nuestra planificación y posteriormente nuestro conocimiento cliente. Si nosotros vamos a auditar a una industrial, tendríamos que saber el ciclo crítico, que aquí mueve cajibancos, almacenes el inventario y esa rotación que tiene con los proveedores y acreedores. Entonces nosotros tenemos que hacer previamente la planificación y el conocimiento del cliente. Puede ser bajo unos entornos de redes sociales o notas de prensa de que esta empresa industrial tiene conflictos con, no sé, por la dotación de materiales, que no sé. Entonces ya sabemos dónde enfatizarnos con relación a nuestro trabajo de campo. Tengo bien señalar todos estos aspectos. Es lo que se habla de la NIA 300, 310 y 315 sobre la planificación de la auditoría, posteriormente el conocimiento del cliente y lo que nosotros podríamos determinar como incorrecciones materiales a través de la ejecución de nuestro trabajo de campo. Previamente, conociendo al cliente y su entorno y realizando una previa planificación de auditoría. Es lo que les puedo informar con relación a estas tres niñas. Posteriormente les hablarán sobre las niñas consiguientes. Les quedo muy agradecidos por la atención. Que tengan una buena tarde.